en su texto original hebreo. Hemos visto la importancia de por qué aprender el idioma hebreo y por qué estudiar las escrituras sagradas desde el punto de vista original. Y hasta donde recuerdo, si ustedes me ayudan, lo último que vimos es el tema de las fiestas solemnes que quedó inconcluso, ¿verdad? ¿Qué son las fiestas solemnes? ¿A quién pertenecen las fiestas solemnes? ¿Quién ordenó las fiestas solemnes? ¿De quién son las fiestas solemnes? Pero antes de llegar de nuevo a ese tema, voy a hacer un recordatorio entre las palabras de aquel a quien nosotros seguimos. Porque evidentemente nosotros somos los discípulos de Yeshua, a quien la gente conoce como Jesús. Somos los discípulos de aquel cuyo mensajero envió el Creador para ser nuestro ejemplo a seguir. Y estas palabras que Yeshua dijo entre muchas, nos inspiran a aprender todo lo que estamos aprendiendo. Algo fundamental que él dijo fue, porque pisadas he dejado, para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Es decir, que ahí tenemos nosotros una razón o una pista de qué es realmente seguir al Mesías. Y lo primero que nosotros vemos es que seguir al Mesías tiene que ver con seguir sus pisadas. ¿Qué hizo el Mesías? ¿Cómo anduvo el Mesías? ¿Cuáles eran sus costumbres? ¿Qué enseñaba el Mesías? Todo eso es lo que designa quién es y quién no es un discípulo del Mesías. Haciendo un recordatorio, nosotros hemos visto en el libro de Lucas que dice que él iba a la sinagoga como tenía por costumbre. Entonces ahí vemos que parte de lo que él hacía era ir en Shabbat a la sinagoga. Vamos a leer. En el libro de Lucas, me parece el capítulo 4. Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de Shabbat, ahí dice reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces nosotros vemos allí que él iba a la sinagoga los días de Shabbat. Esta declaración que él hace es una declaración conocida en la Tanakh, mal llamado Antiguo Testamento, y digo mal llamado porque es como que si hubiese dejado de ser, como que si ya no estuviera en vigencia. Entonces antiguo no tiene nada. La Tanakh es la misma ayer, hoy y siempre. Las sagradas escrituras del Altísimo. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Nosotros vemos aquí que Yeshua está proclamando una sección de las sagradas escrituras. Y esta sección de las sagradas escrituras pertenece al año del jubileo. Entonces ahí tenemos otra pista de qué es seguir al maestro. No solamente que él iba a Shabbat a la sinagoga, sino que aparte él creía en el año del jubileo. Porque esta sección que le está citando pertenece a una fiesta judía que habla sobre el año del jubileo, que ya cuando analicemos todos los tipos de fiestas, vamos a verlo allí también en esa lista, el año del jubileo, o en hebreo el Yovel. Y recordando, podemos citar también nosotros en el libro de Mateo, capítulo 5, del verso 17 en adelante lo siguiente. Es bueno recordar lo que ya hemos visto, para conectarnos con la enseñanza de Dios. 5,
Matitiahu o Mateo 5, verso 17, dice lo siguiente, hermanos. No penséis que he venido para abrogar la Torá o la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vea qué interesante. Sino para cumplir. Lo primero que nosotros vemos aquí en un lenguaje sencillo, simple, es que Él no viene a abolir la ley. Ya entendemos nosotros que la palabra hebrea es Torah, y que Torah significa instrucción. Pero que lamentablemente, como la Biblia fue traducida primero al griego, lo tradujeron a la palabra más cercana en griego, que es nomos. Y más lamentable fue cuando nomos lo asocian con la forma de legislar en Grecia, totalmente diferente a la legislación de las Sagradas Escrituras que tienen que ver con instrucción. Repito, la legislación de las Sagradas Escrituras, este es un tema que me encanta mucho, la jurisprudencia judía. La legislación de las Sagradas Escrituras tiene que ver con instrucción. Mientras que al traducir el griego como nomos, el traductor del griego a otro idioma asoció nomos no con instrucción, sino con ley. Y la ley, hasta donde tengo entendido como estudiante de Derecho, es algo que se impone. La ley es algo que se impone. Entonces usted entenderá que de allí para allá, todo el mundo que lee la Tanakh o Antiguo Testamento y lee la palabra ley en el Antiguo Testamento, lo va a entender como algo que se impone. Pero contradictoriamente, si la ley es algo que se impone, ¿por qué razón entonces dice la Escritura que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma y que hace sabio al sencillo? Si verdaderamente la ley es algo que se impone, entonces está fuera de contexto que la ley del Señor es perfecta y convierte al alma. No es más bien que las instrucciones del Altísimo son todas perfectas y convierten al alma, porque es la guía para que nosotros podamos andar correctamente en este mundo. Es así, porque es allí donde encontramos nosotros: no adulterarás. Es allí donde encontramos nosotros: no fornicarás. Es allí donde encontramos nosotros: no robarás. Es allí donde nosotros encontramos que hay que cuidar el bien ajeno. Es allí donde nosotros encontramos que a la mujer se la debe respetar en los días que está en menstruación. Libro de Levíticos capítulo 15, capítulo 13, 14, 15. Cuando nosotros entendemos la palabra del Eterno como instrucción, es que recobra vida estas palabras de Yeshua cuando dice: no penséis, o sea, ni se le suba a la cabeza, que yo he venido a abolir la ley o los profetas. Ahora entendemos esas palabras en la traducción, que él dice: ni se le suba a la cabeza que yo he venido a abolir aquello que es tan bueno para todo el mundo. Pero si yo veo la ley como algo que se impone, entonces aquí pasa algo raro. Yeshua está diciendo que él quiere cumplir eso que se impone. Algo inaceptable. Si Yeshua el Mesías es nuestro ejemplo a seguir, ¿qué está queriendo a nosotros decir? Que él no viene a abolir la ley. Él está queriéndonos decir que él no va a abolir lo que es bueno para usted y para mí. Porque es allí donde dice cómo el joven debe andar. ¿O no es así, jóvenes? ¿Qué dice el libro de los Salmos en cuanto al joven? Por favor, a ver, ¿con qué? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar lo obsoleto y que ya pasó? No. Con guardar su palabra. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra del Eterno está vigente.
¿Cómo puede ser posible que nosotros leamos en el libro de los Salmos que el joven puede guardar su camino cumpliendo los mandamientos y eso ya es obsoleto? De ninguna manera. Para el joven está tan hábil, tan apto los mandamientos del Eterno porque están sencillamente en vigencia. Y no podrá pasar nunca. Por más que 10.000 predicadores digan que pasó, Yeshua, el predicador más grande, dice, no pasará. Lo voy a leer. Voy a seguir porque del 17 en adelante se pone más interesante en el 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, que estoy pisando la tierra y que el cielo está arriba, ni una jota, ni una tilde pasará, aquí dice ley, pero entendemos que es instrucción, no pasará de esta instrucción hasta que todo se haya cumplido. Está clarísimo. De manera, mire, aquí viene algo tan importante para todos nosotros. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y déjenme decirle que los escribas y los fariseos no eran cualquiera. Los escribas eran los eruditos en transcribir la palabra del bendito sea. Si a ellos una letra les salía mal, ese rollo ya no era apto para que alguien lo lea. Debía ser guardado en un lugar especial para todos los rollos que tenían defectos. Y los fariseos eran las personas que se preocupaban por estudiar la interpretación de la Escritura más que cualquier otro grupo en Israel. Por eso es que cuando Nicodemo viene a hablar con Yeshua, Yeshua le dice a Nicodemo, ¿cómo es que tú, siendo un doctor en la ley, o en las instrucciones, porque era un fariseo, no entiendes lo que te estoy diciendo? Pero el asunto de todo esto es que Yeshua en ningún momento, nuestro Mashiach, dijo que la ley había pasado, las instrucciones del Eterno, sino que él dijo que él venía a cumplir, y ahí hay otro asunto. Entonces vinieron otros y como ya no pueden decir que la ley pasó así de simple, ahora dicen que él ya vino a cumplir para que nosotros no cumplamos. Para eso él murió y muriendo cumplió. Si él es nuestro ejemplo a seguir y dice pisadas he dejado para que como yo he hecho ustedes hagan, ahí ya no concuerdan dos cosas. Por un lado, él viene a cumplir. Y por otro lado dice que nos deja pisadas para que hagamos igualito. La pregunta es, o mejor dicho, una de las dos partes debe estar equivocada. Yo quiero decir esta noche que las dos partes también. ¿Qué significa cumplir en un contexto hebreo? ¿Qué es cumplir la Torá? ¿Qué es cumplir los mandamientos? En un ejemplo claro que les dije, me parece, la otra vez, cuando un grupo de rabinos están sentados estudiando con alguien que está exponiendo al frente, si el que está al frente exponiendo dice lo apropiado, el grupo de rabinos se ponen de pie y dicen, maestro, usted ha cumplido la Torá. Es decir que en un contexto hebreo, y sabemos que este es un documento hebreo, cumplir significa explicar adecuadamente la Torá. ¿Me estoy explicando? Cumplir significa que el que está como ejemplo a nosotros nos da una enseñanza a través de su comportamiento, a través de lo que practica, a través de lo que dice. Eso es cumplir en un contexto hebreo. Cuando el Mesías viene y nos dice a todos, no penséis que yo he venido a abolir las instrucciones del Eterno, sino que he venido a cumplir, está diciendo, he venido a enseñarles adecuadamente.
Eso es cumplir. No es lo que otros piensan, no es lo que algunos dicen por desconocer este hebraísmo, puesto que pertenece a nuestra costumbre, como muchas palabras que usó el maestro. Ya nombraré otra palabra más. Cumplir para nosotros es que nos enseña adecuadamente, eso es cumplir. Que aprendemos adecuadamente, eso es cumplir. En otras palabras, el Mesías cumplió la Torá, ¿por qué? Porque nos enseñó adecuadamente. Y aquí viene algo grande, dice la Escritura que cuando él hablaba, muchas de las personas, los rabinos, los fariseos, dice que le crujían hasta los dientes de enojo al escucharle hablar en muchos casos. ¿Por qué? Yo me imagino, viéndolo hablar a este hombre de no más de 30 y pico de años, 31, 32 años en ese momento, y los rabinos de 50, 60, 70 años, frente a alguien que les está diciendo, yo he venido a enseñarles adecuadamente, yo me imagino el gran enojo. Porque todo el pueblo judío, todos los rabinos de la época, esperaban a uno que viniera a enseñarle adecuadamente. Y ese que vendría a enseñarles adecuadamente era el Mashiach, a enseñarles el más alto nivel de la Torá, el más alto nivel de interpretación de las Sagradas Escrituras, conocido como el Yahedut. O el testimonio del Altísimo en español. Aquel que habría de venir a enseñar el más alto nivel de la Escritura era el único que podía decir, yo he venido a darles a conocer ese nivel. Y ese era el Mesías. ¿Estamos claros hasta ahí? Yahedut, testimonio del Altísimo. Yah es el nombre del Altísimo y Edut significa testimonio, testimonio del Altísimo. Ahora bien, algunos dicen, es que Él cumplió para que nosotros ya no hagamos, fuera de contexto. Nosotros lo vemos a Yeshua HaMashiach celebrando las fiestas solemnes. Nosotros lo vemos en la fiesta de Sukkot, ¿sí o no? En las cabañas. Nosotros lo vemos en la fiesta inclusive de Hanukkah, que no está en Levítico 23, pero que es una fiesta que se celebra, se conmemora por un milagro histórico en Israel. Nosotros lo vemos a Yeshua HaMashiach celebrando la Pesaj o la Pascua. Y no es diferente con los discípulos del Mesías. Porque más adelante lo vamos a ver al rabino Shaul, conocido como Pablo, diciendo lo siguiente. Me es necesario subir a la fiesta de Shavuot. Me es necesario subir a la fiesta. Entonces, si el Mesías cumplió, ¿qué hace el rabino Shaul cumpliendo la fiesta si ya lo cumplió el Mesías? Sencillamente, confirmando lo que estoy explicando, el Mesías al decir, yo he venido a cumplir, es a enseñarles adecuadamente cómo guardar las cosas, cómo guardar las fiestas. Es por eso que en la clase pasada les decía que todas las fiestas del Altísimo tienen dos proyecciones. La una es profética y la otra es mesiánica. Porque todas las fiestas apuntan al Mesías, por eso es mesiánica. Y si todas las fiestas apuntan al Mesías, entonces todas las fiestas tienen que ver con Yeshua HaMashiach. Y si todas las fiestas tienen que ver con Yeshua HaMashiach, entonces ya entendemos por qué Él dice, yo he venido a cumplir. O yo he venido a enseñar adecuadamente. Y si el Mesías vino a cumplir para que nadie más haga, entonces, ¿qué tiene que ver cuando la Escritura dice que a causa del ayuno la navegación se hizo dificultosa? Eso lo dijo el rabino Shaul Pablo. ¿Qué tiene que ver el ayuno con la navegación? Ese ayuno era en una temporada en Israel que era dificultosa la navegación. ¿Cuál ayuno era ese? El ayuno de Yom Kippur. El ayuno de otra fiesta judía, por decirlo así. El ayuno de otra fiesta bíblica, para decirlo exactamente como se debe de decir. Y si era el ayuno de esta fiesta bíblica, y lo vemos al rabino Shaul guardándolo, ¿cómo es que Yeshua HaMashiach cumplió para que los demás no lo hagan? Hechos 2 dice, Mashiach les da una recomendación.
no se vaya nadie de aquí, que van a recibir poder. Hechos 1, verso 8. Y recibiréis poder y me seréis testigos, empezando desde Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y se quedaron allí, según Hechos 2, y recibieron el poder que había predicho el Mesías en una fiesta judía llamada Shavuot, o Pentecostés. Usted va a encontrar allí en la Biblia, en la traducción. Y dice la Escritura que venían judíos de todas partes: partos, medos, elamitas, de Capadocia, Mesopotamia, de Panfilia. ¿A qué venían todos ellos? Venían a celebrar la fiesta de Shavuot. ¿Y qué estaban haciendo esos 120 que recibieron el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo bendito sea, en aquella fiesta, en aquel lugar? Estaban celebrando la fiesta también de Shavuot. Y si el Mesías vino a cumplir, para que nadie más ya no cumpla nada, estaban haciendo esos 120 allí, porque era importante para el Mesías que no se muevan de allí. O sea que lo mismo que recibieron allí no lo podían recibir en cualquier otro lado. ¿O no es más bien el cumplimiento de un mandamiento grande de la Torá o de la Tanat, donde dice que las tres fiestas más grandes, Shavuot, Pesach y Sukkot, las cabañas, la Pascua y Pentecostés, debían subir a Jerusalén para celebrar la fiesta? ¿No sería más bien que esa era la importancia del Mesías en decir no se muevan de aquí que van a recibir poder? Ahora entendemos por qué para Yeshua HaMashiach era tan importante que ellos no se muevan de ese lugar. Porque el mismo que dijo en Yohanan capítulo 4, que vienen días en que los adoradores de Hashem estarán en todas partes, es el mismo que ahora les dice no se muevan de Jerusalén. ¿Qué es lo que iba a haber en Jerusalén? Donde les dicen no se muevan de Jerusalén. Lo que le está diciendo es, va a haber la fiesta, no se puede ir a ninguna otra parte. Porque lo mismo que recibieron allí, lo podían recibir en otros lugares. Ahora sí, compañeros. Y si ese es el caso, entonces nosotros estamos confirmando que cuando el Mashiach está diciendo yo he venido a cumplir, no está diciendo los demás ya no lo hagan. Está diciendo yo les estoy enseñando correctamente, yo les estoy dando el ejemplo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bendito el nombre de Dios. Y si el Mesías nos puso ejemplo en las fiestas, es nuestro deber entender las fiestas. Ahora sí vamos a entrar a las fiestas más profundamente. Y nos vamos a encontrar con Levíticos capítulo 23. Y leíamos en Levíticos capítulo 23 que dice: estas son, a ver, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, dice, ¿no es verdad? Y habló Hashem a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: estas son las fiestas solemnes del Altísimo, las cuales las proclamaréis como santas convocaciones. Y entonces se viene una lluvia de situaciones en la cabeza de uno porque es amplio esto, ¿verdad? Primero dice, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Esto es algo que el Eterno le ordenó a Moshe. Esto es algo que el Eterno le ordenó a Moisés. Y Moisés, a diferencia que otros piensan que no es tan importante, Moisés es muy importante en las Escrituras, porque Moisés en su tiempo fue un Mesías para el pueblo. Y si Moisés no es importante en las Escrituras, entonces ¿cómo entendemos que Moisés es un prototipo de aquel que había de venir? Porque fue él el que lo anunció. Y si Moisés no es tan importante, entonces tenemos que olvidarnos la pista que él nos dejó para entender quién era el que habría de venir, porque él dijo: un profeta como yo se levantará de entre mis hermanos. Y si Moisés no es importante, tendríamos que entender también esta frase. Él claramente dijo: un profeta como yo. Es decir, que iba a ser un hombre que iba a tener necesidades, que iba a comer, que iba a beber, que se iba a cansar, que iba a llorar, pero que iba a estar lleno del Espíritu del Altísimo. Un profeta como yo. Y es interesante esto porque aquel profeta Moshe, que es el que anuncia al más grande de todos, Yehoshua Shel Nazrat HaMashiach, Yeshua de Nazaret el Mesías, este es de aquel a quien dice la Escritura que vio cara a cara al Creador. Y es ahora el Creador que le está diciendo a él: habla a los hijos de Israel. Y ahora cuando Moshe le dice a los hijos de Israel, estas son, ojo, estas son
Las fiestas solemnes. Escuchen bien, pueblo de Israel. Estas son las fiestas solemnes de Hashem, no son de ustedes. Recuerden que le está diciendo a los depositarios de esta comisión, le está diciendo a aquel pueblo que el Eterno sacó de Egipto, pero le está diciendo a la vez, estas no son sus fiestas, estas son fiestas que ustedes deben celebrar, pero deben recordar que estas fiestas son del Señor. Entonces dice, estas son las fiestas solemnes del Altísimo. Entonces cuando alguien a mí me pregunta por ahí, le dice, a ver, ¿yo por qué tengo que celebrar la fiesta de los judíos? No sabría qué decirte, pero sí te puedo decir por qué tú tienes que celebrar las fiestas del Señor. Eso sí te puedo decir. De pronto los judíos no te puedo decir, pero sí del Señor. Pero es que ustedes guardan el Shabbat en la fiesta de los judíos. Vamos a la Biblia a ver qué nos dice la Biblia, qué dice tu Biblia. Levítico 23 dice, estas son las fiestas del Señor, y la primera fiesta que aparece ahí es Shabbat. Entonces no me vas a decir a mí que el Shabbat no lo guardas porque es fiesta de los judíos. Esto es una fiesta del Señor que guarda el pueblo judío, que deberías guardarlo tú también si eres pueblo del Señor. Y luego sigue con la Pesaj, la Pascua, luego sigue con Shavuot, Pentecostés, luego sigue con Yom Teruah, de las trompetas, luego sigue con Yom Kippur, del ayuno, luego sigue con Sukkot, de las cabañas. Y todo es fiesta porque nuestra vida debe ser fiesta. ¿Por qué razón? Porque está escrito en la palabra del Eterno que todo esto es sombra de lo que va a venir. Y yo no pienso morirme e irme, por decirlo así, al cielo para estar aburrido. Yo me imagino el mundo por venir, la vida eterna me la imagino llena de fiestas. Me imagino algo bien alegre. Me imagino a los ángeles danzando. Aquí en la tierra. No, y en los cielos también. Entonces lo que yo quiero decir es que cuando el rabino Shaul dice que todo esto es sombra de lo que va a venir, yo le creo porque lo estoy viviendo aquí. Porque aquí estoy guardando Shabbat, porque aquí estoy guardando Pesach, porque aquí estoy guardando Shavuot, porque aquí estoy guardando Sukkot. ¿Me explico? Y si aquí es muy grande el gozo, yo tengo solo una pregunta. ¿Cuán más grande será el gozo allá? Si aquí me alegro, ¿cuánto me alegraría allá? Esa es la única pregunta que tengo yo. Entonces, cuando llega Shabbat, y mejor dicho, cuando termina, siempre al final decimos nosotros, el próximo Shabbat sea mejor que este. Y eso que en ese día de Shabbat hemos sacado el aire, hemos danzado, hemos alegrado, pero deseamos que sea mejor. Y debe ser así. ¿Ustedes creen que el Eterno dejó las fiestas solemnes allí para que nadie las cumpla? ¿O piensan ustedes que el Eterno dejó las fiestas allí para que celebremos otra cosa? ¿Pero qué es lo que hizo el hombre? Han criticado mucho al pueblo de Israel y no se han dado cuenta que muchos han hecho exactamente lo mismo. Entonces ahí viene una crítica conocida. Y el pueblo de Israel se dividió en dos. Israel del norte pecó contra el Señor. Jeroboam estaba al frente y prefirieron adorar ídolos en Samaria antes que subir a Jerusalén a adorar. Prefirieron cambiarle las fiestas antes que adorar las fiestas del Eterno. Y yo digo, ¿y qué es lo que ha hecho el pueblo ahora? ¿No es lo mismo? Ahí está Shabbat, ¿bien? No. Mejor la iglesia católica nos da un día mejor el domingo. Ahí está la Pascua. No, la Navidad es más bonita. Yom Teruah, que es el año hebreo cuando inicia el calendario hebreo bíblico. No, en enero es mejor. Es lo mismo. Exactas. Para eso estamos acá. Bienvenido y me da un gusto verlo. Pensé que ya no venía. Los últimos serán los primeros. Un gusto, pastor, un gusto. Sí. Que tendría ahí. ¿Cuándo empieza el año judío? Excelente pregunta. Le voy a responder de dos formas, pero se la debo a ella mismito. Para eso estamos acá, para poner las fechas, para saber la fecha exacta, porque eso ha sido un gran problema. Su pregunta es muy valedera porque ha sido un gran problema. Imagínese usted, de la Pascua judía, algunos que tuvieron la buena intención de quererla celebrar, cambiaron por lo que es conocido la Santa Cena, pero ahí cometieron
No, la Santa Cena, una fiesta que hacen, creo, en las iglesias. Santa Cena. Pero ahí cometieron un error. Unos la celebran cada 3 meses, otros 2 veces al año, otros una vez al mes, otros una vez al año, por no conocer las fechas. Y cuando lo celebran, con todo respeto, lo celebran en desconocimiento. Entonces me acuerdo en una iglesia que una vez me invitaron y la Santa Cena, me dieron jugo de uva, me dieron con pedacitos de pan, y esta es la Santa Cena del Señor que celebró Jesús. Bueno, yo decía entre mí, Jesús lo celebró, Yeshua no lo hizo así. Yeshua no lo hizo así. Es otra connotación, es la pesa. La Santa Cena en hebreo se llama pesa. ¿Y es una vez al año? Una vez al año, entre el mes de marzo y abril, según caiga en el calendario hebreo. El calendario hebreo dice así, 14 de Abib, porque ahí está en su Biblia. Dice a los 14 días del mes de Abib, ahí está en su Biblia. Libro de Éxodo, capítulo 12, ahí está. Y también en Levítico 23, a los 14 días del mes de Abib. Cuidado con confundir. Hubo una vez alguien que me dijo, More, yo lo hice el día que era, ¿cuándo? El 14 de abril. Yo no le he dicho 14 de abril. Yo le he dicho 14 de Abib. Abib se llama el mes hebreo. No era abril, More, yo lo hice en abril. No, equivocado. Cuidado con eso. Es 14 de Abib. Parecido el nombre, pero no es lo mismo. Y había enero. Abib puede caer en marzo, según el calendario hebreo, o puede caer en abril, según nuestro calendario acá. Pero el mes es 14, hay que estar pendiente del calendario hebreo para celebrarlo el día que el Señor lo demanda. Y no es imposible de hacerlo porque nosotros lo hacemos todos los años. Todos los años. Ahora, ahí viene una serie de cosas. ¿Quién debe celebrar la pesa? ¿Cuándo se celebra la pesa? ¿Cómo se celebra la pesa? ¿En qué condiciones se celebra la pesa? ¿Para qué es la pesa? Hoy no pretendo decirle todo que yo, por honor al tiempo, ya he pedido algunas veces vigilia, pero por honor al tiempo no podemos ahora. Pero sí puedo decir que el 14 de abril se celebra la pesa. Y pesa, así, chiquito, aquí hay 2 palabras. Pe significa boca, sa significa habla. Al vocabulario hebreo, señores. Boca que habla. ¿Por qué es boca que habla? Porque Pesaj habla de la salvación, de la redención, de la liberación del pueblo judío, del pueblo creyente en el Eterno. Y ahí sale un principio escritural, que sacamos la escritura que dice que sin sacrificio no hay redención. Y eso se repite en todos los tiempos. Con el sacrificio de la Pesaj del 14 de Abib al día 15, que fue el día siguiente, en la madrugada, salió el pueblo de Israel de Egipto. Hubo el sacrificio, hubo redención. Y eso se repite en todo el tiempo. ¿Cuál es nuestro sacrificio hoy? Mashiach. A ver, ¿cuál es nuestro sacrificio hoy? Mashiach es nuestro sacrificio y nosotros somos el fruto de esa redención. Sin sacrificio, buenos estudiantes, no hay redención. Entonces, por eso es Pesaj. Y se da cuenta, hemos visto solamente algo de la Pascua. Algo, solamente el concepto. Pesaj, boca que habla. Hablar de la redención, hablar de la liberación de nuestro noble pueblo.